Este programa es presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia. La libertad, el pensamiento, la ejecución, la cordura, la convicción, la certeza, la búsqueda, la pausa, la calma. Todos en el reposar de un corazón y de un alma buena. Bienvenidos, aquí comienza una nueva edición de Gatos que Ladran, con ustedes mi buen amigo y compañero el maestro César López. ¿Qué vocecita? ¿Qué más? Giovanni. Hola. Bueno, huésped en la casa, jefe, amigo, colega y gran artista y periodista, don Mauricio Gómez. Hola, Mauro. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias. Pues primero, mil gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Hombre, con mayor gusto. Dicen que no es fácil que los periodistas, y sobre todo los de su talante, acepten mucho entrevistas. No, yo creo que he aceptado 2 entrevistas, una con usted y otra hoy con usted. O sea que es un privilegio grande. ¿Por qué los hombres que preguntan suelen no responder? Esa sí no sé cómo se responde, pero yo creo que no le gusta a uno estar en la silla del entrevistado cuando uno ha estado en la otra, ¿no? Y se siente uno incómodo porque estando en esa silla uno tiene como que todo listo y en esta otra como que nada listo. Entonces yo creo que esa puede ser como una inseguridad, sí, que lo hace a uno, o por lo menos a mí, rehusar las entrevistas. Sí, le oía alguna vez a alguien que planteaba y decía, hombre, el buen entrevistado es el que responde lo que quiere responder. Y el buen entrevistador es al que le responden lo que quiere saber. Sí, tiene algo de verdad todo eso. Lo que pasa es que en las entrevistas todo cambia con la primera pregunta, ¿no? Entonces uno puede tener un esquema muy organizado y muy planeado, y en la primera pregunta viene una respuesta con un elemento nuevo y sorprendente, entonces la entrevista se desvía. Entonces yo creo que no se deben planear mucho las entrevistas. Un poco, pues, estar uno bien informado de algunas cosas de la persona que va a entrevistar, pero cuando uno dice voy a empezar con esto y seguir con esto, yo creo que no es un buen método. Eso de no preparar mucho las preguntas, quizá para sorprender con una de ellas mismas, ¿hace parte de una disciplina, Mauricio? ¿Hace parte de una escuela? ¿O simplemente se va adquiriendo con el tiempo y con el recorrido? No, yo creo que a veces cuando uno tiene una entrevista que considera que puede ser en ese momento importante o algo así, pues prepara uno la entrevista. A mí me pasó con su padre, que ha sido uno de mis maestros en el periodismo, que preparamos una entrevista muy minuciosamente para Pinochet. Y al día siguiente, Pinochet amaneció de muy mal humor y decidió que no hacía la entrevista sino con uno de los dos. Entonces vetaron, su padre me cedió el puesto porque yo era de televisión, pero a él no lo dejaron preguntar. Entonces todo lo que habíamos preparado de que si nos contesta esto le vamos a preguntar se nos desbarató, ¿no? Finalmente esa entrevista que salió, yo pensé que había salido muy buena porque Pinochet dijo mucha barbaridad. A nosotros nos habían desconectado la cámara en el momento que arrancó la entrevista. Claro. Y ellos tenían la única versión que censurar, ¿no? Sí. Entonces la entrevista fue malísima porque acabó hablando Pinochet de las buenas relaciones de Chile con Colombia y esa no era la entrevista.
¿Estamos cerca o lejos de volver a que este tipo de prácticas se repitan por parte de algunos gobernantes, dictadores, o por la fuerza de un gobierno o un Estado que no le gustaría permitir que se sepan cosas? No, yo creo que eso sí se sigue practicando en muchos países, pero no solo la censura a una entrevista ya hecha, digamos, sino la censura previa. Incluso aquí en Colombia, pues en los últimos debates presidenciales les dijeron que no podían hacerle objeciones a las ideas del otro candidato. Entonces, eso no es un debate, precisamente El debate es para eso, ponerle para que haya objeciones a lo que piensa el otro y tratar de imponer las ideas propias. Les dijeron que no, que eso no se podía hacer. En el año 2014, en Colombia. Sí. Entonces, las cosas no están muy bien, tampoco aquí. Eso hace parte como de una vanidad de algunos líderes y colegas de este oficio, o es que la vanidad hoy está en todas partes y se piensa primero en lo individual y después en lo colectivo, Mauricio. Yo pienso que lo que hay es un temor a que una respuesta pueda hacer pinchar a un candidato. Y puede ocurrir, pero eso no debería ser así. Si no, es preferible no aceptar el debate. Pero aceptar un debate para no debatir se me hace un contrasentido. Es como ir a jugar un partido de fútbol sin balón. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo. Yo me equivoqué de carrera, por ejemplo, y desde el primer año yo sentía que eso no era mi sitio. Recibes un nombre al nacer, pero el cariño de la gente que te admira puede llegar a darte otro. Es por ellos que mantienes siempre encendida la llama de tu lucha y con esfuerzo y perseverancia haces posible lo que muchos creen imposible. De un nombre no vive nadie, a menos que esté dispuesto a hacer que se le respete en el mundo entero. Un hincha no nace, se hace. Pacific Rubiales. Si usted tuviera que entrevistarse a usted mismo, ¿cuál sería la primera pregunta que se haría? A mí mismo, miércoles. Ahí sí me rajó, no había pensado nunca en esa posibilidad. Me preguntaría si estoy contento. Si está contento usted, sería la primera que se me ocurre. ¿Y cómo está? Estoy contento, porque creo que la vida pues es muy triste, pero si uno se va por ese lado de la tristeza y de los dolores y de las penas, pues va a pasar un muy mal rato en este pedacito de tiempo que pasa en la tierra. En cambio yo creo que a pesar de todas las cosas malas que le pueden pasar a uno, hay que ponerle buena cara a todo, incluso en el trabajo cuando a uno le pasan cosas malas. Yo creo que las cosas malas hay que superarlas con un buen chiste y dejarlo enterrado dentro de un cajón. Porque si uno saca a flote todas las cosas malas, pues se ahoga, ¿no? ¿Qué le hace ser feliz? Me hace ser feliz no tener remordimientos. Creo que es tal vez lo principal. Y así uno puede dormir tranquilamente. Sí, ¿cómo se logra, Mauricio? ¿Cómo se logra no tener remordimientos, o rabias, o rencores, o todo lo que de ahí se desprende? No siempre es fácil, pero yo pienso que hablando con las personas que uno no está de acuerdo o que lo han atacado a uno, se pueden lograr unos sitios comunes, no lograr la afinidad total, porque todos somos muy distintos. Pero yo creo que hay muchas cosas que se deben frenar antes de que se vuelvan más graves, sin tener razón para que se vuelvan más graves. ¿Qué diferencia hay y atendiendo a esa respuesta, entre resolver y aliviar? Resolver es cuando usted no vuelve a pensar en el tema. Yo quedó resuelto. Sí. Aliviar es cuando sigue pensando en el tema, pero tiene por ahí su pena
adentro todavía. ¿Hay algo que usted no haya aliviado? ¿Que yo no haya aliviado? Sí. No, sí, me pasó bueno, en varios periodos de mi vida. Yo me equivoqué de carrera, por ejemplo. ¿Cómo así? Yo estudié 5 años de Derecho. Sí. Y desde el primer año yo sentía que eso no era mi sitio. Entonces yo conseguía un buen libro, me iba a la última fila y así pasé 5 años de universidad. Cuando estaban en clase de procesal penal, pues yo estaba leyendo algo, ¿no? E incluso al puro final estaba tan desilusionado que no quería graduarme, ¿no? Ahí mi padre sí me atajó. Me dijo, cuando uno empieza algo, lo tiene que terminar. Entonces ahora que me cita ese llamado de atención, no, ese consejo importante de su padre de lo que se inicia se termina. Pues su padre, reconocido como un hombre intelectual, gran pensador, gran estadista, independientemente de si uno u otro estuviera de acuerdo con su forma de pensar, yo creo que era un hombre en su momento y sigue siendo recordado como un hombre muy importante para nuestro país. ¿Cómo era don Álvaro Gómez como padre? Pues por lo que yo puedo hablar, conmigo fue un magnífico padre porque enseñaba prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y cuando uno es joven y no tiene ningunos elementos para colocarse, es importante que una persona que tenía la experiencia que él podía tener en muchos campos, en el campo del arte, por ejemplo. Era muy agradable ir con él a una iglesia y sabía mucho de las iglesias, por ejemplo, de Bogotá. Yo me acuerdo que íbamos a muchas iglesias del centro porque vivíamos en el centro y cada ida a cualquiera de esas iglesias era muy interesante, pero no era una clase pues dogmática ni nada, sino llena de anécdotas y de conocimiento de los autores de los cuadros y los problemas que ha tenido cada iglesia, porque si se había caído, si se había reconstruido. Y así en muchas otras ocasiones, cuando pude estar con él en Colombia y algunas veces que estuve por fuera, pues era un gran conversador y conocía mucho la historia de los sitios. Entonces eso era muy agradable. En ese sentido fue un gran padre. Y también yo nunca lo vi con la piedra afuera, como se dice. Nunca. Yo no sé, algún día le oí a alguien decir lo siguiente, que a gran parte de la humanidad le costó trabajo resolver como esa relación con el padre. Y cuando digo resolverla es como o haberla entendido bien o haber procurado que hubiera sido más amable. ¿Cómo quedó la suya? La mía quedó, pues, de alguna manera bien, pero con una enorme tristeza, porque claro, yo acababa de verme con mi padre en Europa. Yo vivía en esa época en París y él había ido con mi madre a hacerme una visita y pasamos pues un mes inolvidable y pues nadie podía imaginar que un mes después lo iban a asesinar. Entonces queda de todas maneras una relación en punta porque sí, no pudimos despedirnos, ¿no? Pero creo que tuvimos una muy buena relación siempre. Nunca me reprochó el no haber sido político. Yo creo que, pues, siendo nieto de político, hijo de político, pues esperaban que yo también me metiera en esas. Yo creo que si me hubiera metido no me hubiera dicho que no, pero nunca me reprochó que no me hubiera metido. Era mucho más original el periodismo de antes que el de hoy, obviamente. Recibes un nombre al nacer, pero el cariño de la gente que te admira puede llegar a darte otro. Es por ellos que mantienes siempre encendida la llama de tu lucha y con esfuerzo y perseverancia haces posible lo que muchos creen imposible. De un nombre no vive nadie, a menos que esté dispuesto a hacer que se le respete en el mundo entero.
Un hincha no nace, se hace. Pacific Rubiales. ¿Cuál fue ese primer trabajo que tuvo usted en periodismo? El primer trabajo fue en el periódico El Siglo, que hoy día Nuevo Siglo. Allá yo entré a las páginas internacionales. En esa época se recibían las telefotos, que eran, para nosotros en ese momento, que eran los años 70, era un milagro de la técnica, que el Papa estaba hablando con no sé quién y 5 minutos después salía la foto del Papa para el periódico, ¿no? Y esas fotos no les sacaban mayor provecho los demás periódicos. Entonces yo les dejaba ver que había unas fotos de todo lo que había pasado la víspera, unas de ellas excelentes, y que nadie las publicaba. Entonces me dijeron, bueno, pues publíquelas usted, a ver con qué sale. Y logré apoderarme de 2 páginas del periódico, 2 páginas de internacionales. Hoy ni siquiera los grandes periódicos en Colombia tienen Colombia 2 páginas de internacionales. Es triste eso, ¿no? Y también tuvimos por ahí un cabezazo que nos dio por publicar los afiches de los equipos de fútbol. Y entonces un día salía Santa Fe, a la semana siguiente el Nacional, a la semana siguiente el Junior, y la gente no tenía afiches en esa época, en los años 70, de los equipos de fútbol. Claro. Entonces cuando salió el afiche, que era los miércoles, el periódico se vendía 3 veces más. No cuadruplicaba, no, mucho más. Era como 6 veces más de la circulación normal. Después sí vino una oportunidad en televisión y ahí fue cuando entré a 24 horas. ¿Y quién fue el nombre 24 horas? Porque eso sí es un sello, pues y es un cabezazo. Porque yo creo impreso en el... Sí, pero yo creo que fue tomado de algún otro noticiero que se llamaba 24 horas, si no estoy mal, en el Perú. Cuando yo llegué al noticiero ya el nombre estaba puesto. O sea, yo no tuve nada que ver con ya estaba. Ya estaba, y yo llegué a 24 horas pues con mucho susto, porque nunca había hecho televisión, con algunas ideas. ¿Y usted llegó a dirigirlo? Sí. Tuve un equipo maravilloso, estaba Javier Darío Restrepo, Guillermo Aldana, Amparo Peláez, Raúl Gutiérrez, Jorge Ortiz, bueno, un equipo ya muy sólido y experimentado en televisión, que me ayudó mucho a aprender pues todo lo que había que aprender en ese momento. Y cuando tuvo ese miedo, ¿era miedo a qué, Mauricio? No, era el miedo a, primero, lo del noticiero se hacía en cine, en película. Entonces, yo no conocía nada de la película, no sabía ni cómo se revelaba. Le decían a uno que no gaste, al camarógrafo, no gaste mucho porque nos arruinamos, ¿no? Entonces, eso era con revelado a la antigua. Había que hacer lo que se llamaba la rosca. La rosca iban las noticias que iban a salir de últimas, las ponía uno de primeras en la rosca. Y ahí iba, y las que iban por fuera, pues eran las primeras como noticias. Un carrete. Como un carrete. Y se editaba así, mirando la película contra la luz y cortando con tijera y poniendo cinta pegante. Una cosa muy artesanal, digamos. 3 años después o 4 años después apareció el video, que fue pues la revelación máxima. Yo me acuerdo con el ojo cuadrado después de ver cómo había foco automático, cómo había colores, cómo se podía editar de una máquina a otra. Bueno, el principio de lo que todavía vivimos hoy, pues, porque finalmente el video y lo que hay hoy es prácticamente lo mismo, con otros elementos más livianos, más pequeños, más eficaces, pero el salto grande fue del cine al video. Y ese viaje a través del periodismo, que empieza uno como a sentirlo cuando usted narra, más que el fondo, las formas, cómo se trabajaba, ¿le dejó algún vacío? No creo. Yo creo que era importante muchas cosas, porque la gente esperaba de mí pues, que yo me iba a meter en política, o que iba a meter en política el noticiero, que eso me parecía todavía más grave. Entonces, las líneas ahí delgaditas. Sí, entonces, para quitar esas dudas, instituimos el tiempo igual a los candidatos, cosa que nunca se había hecho. 1 minuto para usted, 1 minuto para este, y a todos.
El Partido Comunista, el hijo de el nieto de Laureano Gómez dándole tiempo al Partido Comunista, me escribían. Eso era con cartas antes, ¿no? Bueno, y era un periodismo mucho más creativo, de alguna manera, porque no había internet, no había celulares. pues Entonces, aparecía por ahí el fax apenas, ¿no? El fax todavía no había. Al final de los 70. Fax todavía no había, Sí. después eso fue en los 80. Bueno. El fax fue en los 80. En todo caso, quítele el celular y el internet a un periodista hoy día a ver para dónde agarra. Entonces, esa era la manera como se conseguían las noticias. A veces había lo que se llama la chiva, tenía uno una exclusiva, cosa que es muy difícil hoy día de obtener, porque pues todo se conoce, todo el mundo tiene una cámara de fotografía. Y todo el mundo tiene acceso a la información. Entonces, mucho más. Eran tiempos de periodismo muy, muy distintos a lo que hay hoy, ¿no? Con mucho más trabajo e iniciativa personal. Hoy día todo el mundo pues entra a internet y todo el mundo tiene la misma información, con el mismo video, con la misma... Era mucho más original el periodismo de antes que el de hoy, obviamente. Y ahora que lo oigo, pues por supuesto, la imagen de don Laureano Gómez, de don Álvaro Gómez, Mauricio Gómez. No sé cómo van a interpretar la pregunta que voy a hacer, no lo digo por nada personal, o tal vez sí, no sé. Ese tema de las herencias muchas veces es como ambiguo, ¿no? Porque como que uno recibe cosas que no ha pedido y eso va en un paquete con muchas buenas y con muchas... Bueno, sí, por eso digo. Entonces, eso es ¿Cómo fue la historia? No, es de todas maneras una responsabilidad muy grande porque independientemente de que uno sea o no sea político, cualquier cosa que uno haga o diga va a repercutirle al padre, ¿no? Entonces, siempre tiene uno ese peso y está presente todo el tiempo, ¿no? Está presente todo el tiempo y eso pues es una carga que a veces lo hace a uno reaccionar muy bien, ¿no? Porque no se mete uno en líos, que si no tuviera esa carga de golpe va a dar allá, ¿no? Se hubiera Entonces, metido. Yo creo que eso es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo le crea a uno criterios para no embarrarla, que seguramente lo haría uno si no tiene ese peso encima. Mauricio, ¿el destino existe? Está como marcado unas líneas ahí de juego que van a suceder en un momento determinado, en un lugar y a alguna hora. Yo creo que eso es un misterio. Yo creo que nadie puede decir si existe o no existe, o uno forja su destino, pero yo sí creo que uno tiene momentos en los que puede cambiar su destino. Yo creo que hay momentos en los que uno toma ciertas decisiones en las que la vida coge para otro lado. Entonces no creo que sea tan predeterminado el destino, porque yo creo que cada ser humano tiene manera de orientar su vida, no en un momento, en muchos momentos, entonces, y cambiar el rumbo de por donde venía, ¿no? Pero si la suma de todo eso es el destino, pues no sé si ya esté predeterminado, pero yo creo que uno sí lo puede cambiar. Yo me fui del país porque estuve obligado a irme. En la época de Pablo Escobar, pues las cosas con la prensa fueron muy difíciles. A mí me trataron de secuestrar y pues estaba entre los planes de Escobar esa. Yo creo que el día que uno no tenga interés de hablar con la otra persona, creo que se ha muerto una parte, por lo menos muy importante, de lo que debe ser el amor. Aquí se habla de izquierda, de derecha, la guerrilla, la no sé qué. Personalmente creo que todos esos términos están mandados a recoger. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia.